Bien, buenas tardes, hermanas, hermanos. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Hoy día vamos a tratar de terminar el capítulo 1 de Apocalipsis. Les recuerdo que la introducción y el primer capítulo que vimos la semana pasada están a disposición de ustedes si quieren después copiarlo. La Anita o la Consuelo van a tener el pendrive y las personas que quieran copiarlo lo pueden copiar ahí, ¿ya? Pero también igual va a estar en la página. Vamos a leer el día de hoy desde el capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el 20. Les recuerdo que vimos la revelación de Jesucristo, la primera parte, los primeros 5 versículos, la bendición triple o de la Trinidad, mejor dicho, que recibe la iglesia a través del apóstol Juan. Y lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, ya tiene que ver con la visión del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo que tuvo el apóstol Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya, ahí termina el capítulo 1 y vamos a, si puedes volver a leer el 19, por favor. Sí, por favor. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esto. Ya, ahí nosotros tenemos el esquema, el orden que vamos a estudiar Apocalipsis. ¿Se acuerdan lo que vimos en la introducción? Ahí está, dice, escribe las cosas que has visto. Lo que ha visto en ese momento Juan es la revelación del Cristo glorificado en medio, ¿no es cierto?, de las iglesias, en el trono, con una vestidura especial. Eso es lo que él ha visto en ese momento. Las que son el capítulo 2 y 3 que corresponde al mensaje a las iglesias. Esas iglesias que puntualmente existieron en la época de Pablo, pero que representan a 7 iglesias puntuales, pero también representan a todos los tipos de iglesias que uno va a encontrar a lo largo de la historia. Va a encontrar iglesias como Éfeso, como Esmirna, como Tiatira, en fin. Son características que de alguna manera definen a una iglesia. Por supuesto que no existe una característica absoluta, pero la tendencia de una iglesia va a marcar de alguna manera a cuál de alguna de estas 7 se va a asemejar, ¿ya? Por lo demás, recuerden que la salvación, o sea, las personas que están en una iglesia, no todos los que están en una iglesia van a ser salvados o se van a ir en el rapto. En la iglesia hay trigo, cizaña, hay lobos, hay ovejas, ¿no es cierto? El porcentaje de eso va a depender mucho del tipo de alimento que se está entregando en la iglesia. Por lo tanto, cuando dice iglesias, está hablando de personas. Por ejemplo, la última iglesia, que es la Odisea, es la iglesia apóstata, 100%, la institución completa. Pero aún, yéndonos ahora al otro extremo, ¿no es cierto?, aún en esas iglesias apóstatas existen ovejas de Dios, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que entender que está hablando el apóstol Pablo, cuando nos toque ver el tema de las iglesias,
de iglesias en particular, al contexto que él lo está escribiendo, pero también son tipos de iglesia donde seguramente nos vamos a ver reflejados nosotros. ¿Ya? Bien, y las que serán son las que vienen a partir del capítulo 4 en adelante, donde cambia completamente el escenario de la tierra, ¿no es cierto?, al cielo. Entonces, en ese espacio nosotros ubicamos el rapto. Claro, él es un representante de la iglesia, por así decirlo. Él representa a la iglesia. Entonces, al igual que el apóstol Pablo, entonces son llevados, y la visión de ellos, entonces primero él ve la visión del Cristo glorificado, después se le comunica lo que es o lo que son al plano de las iglesias, y después lo que será, como dice el versículo 19. Y lo que serán, lo que han de ser después de esta. Del capítulo 4 en adelante empieza la profecía futurista de Apocalipsis. De ahí nunca más se nombra la iglesia. La iglesia vuelve a aparecer recién en el capítulo 19, pero ya no como iglesia, sino como ¿qué? Como la esposa de Cristo, ¿no es cierto? Como la esposa de Cristo. Y al capítulo 22 vuelve a nombrar la palabra iglesia, pero como haciendo una retrospectiva, diciendo, este es el mensaje que yo he enviado a la iglesia. Entonces, el periodo del capítulo 4 hasta el capítulo 19, la iglesia no está. ¿Por qué? Porque la iglesia en ese momento está en el cielo. Cristo, bodas del Cordero, cena de las bodas del Cordero, en fin, todo lo que implica lo que está sucediendo en el cielo. ¿Estamos? Dígame. Al principio dice, cuando empieza en el 1:1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo y la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿Ya? En el 1, Sí, bueno, está bien. por medio de su ángel, el siervo Juan, que ha dado testimonio de él. Eso es en un momento. Y después yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí, y ahí se presenta Jesucristo mismo. Claro. Son dos instantes distintos. Son dos instantes distintos. Lo que pasa es que cuando él está diciendo lo del versículo 1, él está haciendo un resumen. La Biblia, recuerden ustedes que como en el Génesis, en el principio creó Dios, ¿no es cierto? Y varón y hembra los creó. Y después el capítulo 2 dice, Dios formó al hombre. Entonces lo que hace ese primer versículo es hacer como una introducción o un abstract, que se llama, ¿no es cierto?, en los escritos normalmente, que es un resumen de lo que viene a continuación. ¿Ya? Entonces lo implica todo. Claro, hay un ángel, ¿no es cierto? Pero también la figura que va a aparecer ahí, ¿no es cierto?, es Jesucristo, porque después dice el versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto en tiempo pasado. Pero después empieza a hablarlas en tiempo presente. ¿Ya? Bien, entonces nos vamos a enfocar desde el versículo 9 en algo que es muy importante. Recuerden que todo lo que está apareciendo, candelabro, estrella, pies de bronce y todo esto, que para nosotros nos resulta de repente un tanto extraño, lo vamos a traducir a la luz de la misma escritura. La palabra no es de interpretación privada, la Biblia tiene que explicar la Biblia. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa en la Biblia los pies de bronce? Bruñido. Bruñido es pulido. Bien. Lo primero que tenemos que analizar nosotros es el carácter del apóstol Juan. El carácter del apóstol Juan como un ejemplo para nosotros como cristianos también. Antes de introducirnos en la visión propiamente tal, nos tenemos que enfocar en el carácter del que recibe la visión. Eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros primero que nada dice, versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. El apóstol Juan en ningún momento hace alarde de su condición de apóstol. En ningún momento incluso él deja ver la tribulación que él está viviendo, sino que él equipara la tribulación en términos generales. Piensen que él era un anciano de 90 años, desterrado en un lugar, dejado ahí para morir. En la isla de Patmos es una isla bastante pequeña que tiene más o menos 15 kilómetros de largo por 6 o 5 de ancho. Es un roquerío donde principalmente se extraen algunos minerales. Los prisioneros jóvenes realizaban trabajos en la minería, digamos, como esclavos. Pero obviamente nosotros tenemos que pensar que Juan, de 90 años, difícilmente pudiese haber agarrado una pala y una picota. Por lo tanto, lo tiraron a morir, ¿no? Entonces, es una situación tremenda. Sin embargo, él dice,
copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Por qué? Porque, diga. Nosotros tenemos aquí, dice, en el sufrimiento. En el sufrimiento, sí. Lo mismo. Claro, lo que pasa es que yo quiero que nosotros nos enfoquemos en el carácter. En primer lugar, que él no hace ningún aspaviento acerca de su condición como apóstol. Él no dice, yo soy el apóstol amigo de Jesucristo que me recostaba al lado de él cuando cenábamos, y yo, como desgraciadamente todos estos ladrones de hoy día, ¿no es cierto?, se echan flores y se autoproclaman una serie de cosas. El cristiano nunca debe, ellos eran apóstoles, los verdaderos apóstoles. Y él dice, soy copartícipe con ustedes. Lo único que él dice, hermano vuestro. ¿Me entiende? Él no coloca esa condición que hoy día, ¿no es cierto?, se espera de que cada vez se van poniendo más títulos, apóstoles, querubines y serafines y cuántas cosas se les imagina, ¿no es cierto? Toda esta cosa, obispo y todo este pellejerío de situaciones que lo único que hace es ensalzar al hombre, ¿ya? Y la gente le gusta eso. Entonces, él no. El carácter de Pablo es completamente, de Juan es completamente distinto y dice, copartícipe vuestro en la tribulación. Tú y yo, todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene tribulación en distinto grado, en distinta magnitud. ¿Por qué? Porque estamos transitando el camino angosto. Y el camino angosto significa, ¿no es cierto?, que es algo donde prácticamente, o no prácticamente, solamente vamos nosotros, no podemos llevar nada más. El camino ancho es ancho y permisivo porque tú no necesitas dejar nada para transitar por ahí. Puedes llamarte cristiano y ser adúltero, puedes llamarte cristiano y ser homosexual, puedes llamarte cristiano y ser ladrón, puedes llamarte cristiano y no es necesario que dejes nada. En cambio, el camino estrecho, escasamente cabemos nosotros. Escasamente cabemos nosotros. Entonces, todo cristiano verdadero, una de las señales más claras es que justamente va a tener dificultades, algún grado de sufrimiento. ¿Por qué? Porque en definitiva vamos contracorriente, vamos por el camino estrecho. Entonces, otra vez, las promesas mentirosas. Yo no puedo prometerle a alguien paz, salud, amor, prosperidad, dinero, esto. No quiero a alguien desearle nunca mal para nada ni nadie. Pero las promesas que Dios tiene para nosotros siempre van a ser, en definitiva, basadas principalmente en la dificultad. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es para hacer buenos negocios, eso es para resistir las pruebas que estamos viviendo con el solo hecho de ser hijo de Dios, y entendemos ahora más que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, el concepto no ser del mundo no significa aislarse del mundo, sino que significa ser sal y luz en el mundo. Significa hacer la voluntad de Dios en medio de gente que no hace la voluntad de Dios. ¿Ya? Él nos llama nuestro hermano. Juan, el mismo Juanito, 60 años antes o quizás más, nos habla en el Evangelio, capítulo 1, versículos 12 y 13. Este término hermano, que a veces nosotros, espiritualmente hablando, ¿no es cierto?, lo usamos muy livianamente. Con esto yo no estoy hablando de juzgar, no estoy hablando estoy hablando de que la Escritura coloca el estándar de quién es mi hermano o mi hermana. Juan 1, 12 y 13. ¿Quién lo lee? Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 12. El 13, perdón. Cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya. Entonces, la primera cosa es que mi hermano es alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que ha nacido de el Espíritu. Ya no es mi hermano aquel, desde el punto de vista espiritual, no es mi hermano el que no ha nacido de nuevo. Vale decir que realmente tiene que haber esa persona, haber recibido arrepentimiento, haberse arrepentido, ¿no es cierto? Y verdaderamente haber nacido de nuevo. ¿Ya? Mateo 12, 46 al 50. Primero, mi hermano es el que ha nacido de nuevo. Vamos a ver cómo podemos identificar a alguien que ha nacido de nuevo. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera,
y le querían hablar. Y le dijo uno, He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ya. Entonces ahí ya tenemos el primer gran sesgo de la identificación de quiénes son mis hermanos. El Señor Jesucristo se encuentra en una escena enseñando un estudio bíblico y su familia sanguínea va y le pide hablar con Él. Él nos da una enseñanza ahí. No es que Él está faltándole el respeto a su madre y a sus hermanos. Lo que Él está haciendo es una enseñanza para que nosotros aprendamos a identificar quiénes son nuestros hermanos espiritualmente. ¿Quiénes son nuestros hermanos espiritualmente? Los que han nacido primero, de nuevo, y... Léalo, por favor. Léalo. Sí. ¿Qué dice ahí? Específicamente, no hay que olvidar ninguna palabra. Que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad de mi Padre, ahí Él nos incluye, porque su Padre es ahora nuestro Padre. En el caso de Él, por derecho propio. En el caso nuestro, por adopción, por gracia, por misericordia, pero es nuestro Padre. Entonces, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí hay una clave fundamental para entender el concepto de hermano. La palabra que aparece ahí, hace, ¿no es cierto? El que hace, es en el griego es una voz, es un verbo que se llama presente continuo. Es decir, que siempre está haciendo la voluntad del Padre. Ahora, uno debe entender que como nosotros somos una, entre comillas, dualidad. Por una parte tenemos una naturaleza carnal que coexiste con la naturaleza espiritual. Nosotros tenemos una lucha espiritual, ¿ya? Y esa lucha espiritual implica que no hay perfección en nosotros desde el punto de vista de que nadie va a encontrar un cristiano sin faltas. El punto es, otra vez, la tendencia de nuestra vida es a hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú encuentras una persona que se llama cristiano o cristiana, cuya vida muestra claramente que la tendencia es no hacer la voluntad de Dios, entonces la Escritura que no nos dice que juzguemos, pero nosotros debemos, ¿qué cosa? Discernir, ¿no es cierto? No puedo llamar hermano o hermana a alguien por el solo hecho de que me diga, oye, nosotros somos hermanos y vamos a la misma iglesia, soy cristiano. Pero su testimonio ratifica que la tendencia en su vida, marcada la tendencia en su vida, es a no hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende eso? Entonces, esto es bien importante porque nosotros tenemos que guardar con cuidado también el título de hermano. ¿Ya? De hermano. ¿Por qué? Porque en definitiva, eso implica que nosotros muchas veces a la ligera hacemos parte de la familia de Dios a gente que evidencia claramente en su vida que la tendencia de su vida es no hacer la voluntad de Dios. La tendencia de un verdadero cristiano es a hacer la voluntad de Dios, a no pecar deliberadamente, a buscar realmente la santidad, a dolerse con el error, a ir cambiando y mejorando desde el punto de vista espiritual, ¿no es cierto?, nuestra relación con Dios. Nunca va a ser perfecto, está claro. Nunca va a ser perfecto. Y el cristiano siempre va a tener la oportunidad y la posibilidad de pecar. Pero ese pecado va cada vez más disminuyendo, no solamente en cantidad, sino que en calidad. ¿Ya? Lo que antes podía ser algo no muy importante, al paso del tiempo pasa a ser algo sumamente importante. ¿Me entiende? Entonces el cristiano que está buscando la santidad de Dios comienza ya ahora a trabajar a nivel de los pensamientos. Por ejemplo, los pensamientos, y comienza a llevar todo pensamiento cautivo. Pasó la época de las acciones. ¿Me entiende? Entonces, ese es un proceso, no para hinchar el pecho, sino que justamente para sentir, porque el Espíritu Santo ahí nos da a entender, porque un cristiano verdadero nunca se va a enorgullecer de sí mismo. Esa es una señal de alguien no convertido. Cualquier persona que se eche flores a sí mismo por la calidad de cristiano que es, yo dudo que lo sea.
Dudo que lo sea. Ese mismo Señor dice que nadie se haga opinión mayor de sí mismo. Exactamente. Cuando uno va a una parte, o sea, siéntate en el lugar más lejano, espera que te exalten ahí. Claro. Entonces, todas estas cosas son claves importantes para. Por eso dice la Biblia, por sus frutos se conoce. Y el buen árbol es con pera y manzana. El buen árbol va a dar buen fruto, el mal árbol da malos frutos. Y no hay otra forma. Los dos son árboles, los dos dan fruto. El punto es que nosotros tenemos que discernir. Entonces él dice, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi tía, mi abuela, es mi familiar espiritual, es mi familia espiritual, hijo del mismo Padre. ¿Ya? Lucas 2:48 al 52. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ya, ahí tenemos una escena que nos va a enseñar varias cosas. Lo primero, Jesús tiene 12 años. En la cultura judía, a los 12 años, un niño ya estaba en condiciones de leer e interpretar la Torá, que es lo que él está haciendo. También a los 12 años ya es imputable desde el punto de vista de que se considera que está en plena conciencia. Y vemos a Jesús acá que él hace inmediatamente una diferencia. La madre lo está buscando. Dice la Escritura que durante 3 días lo anduvieron buscando. Por lo tanto, la situación era angustiante. Jesús no le está faltando el respeto a María. Jesús está diciendo ¿qué cosa? En los negocios de mi padre, que no es José, tampoco está denostando a José, él está reconociendo ahí en plena conciencia que su padre es Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice después? ¿Que pescó sus cosas y se arrancó y se fue a vivir solo? No, estaba en ellos y estaba sujeto. Y estaba sujeto a ellos. Él siguió sujeto a ellos, pero ahí marca el precedente de que ahí está en plena conciencia de que él es el Hijo de Dios y a la misión que él venía. Pero mantuvo el respeto a sus padres, se sujetó a ellos, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa? Y crecía en sabiduría. Exacto. ¿Ya? Pero él dice, mi padre. María, José no entendían todavía eso. Hoy día nosotros lo entendemos porque también es nuestro padre. Sin duda es el padre de María y de José también hoy. Pero en ese momento ellos no lo entendían. Y María dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. No se olviden que María nunca jamás se olvidó de la forma en cómo concibió a Jesús, de la forma en que recibió el anuncio, de todo eso, imagínate. Entonces ella sabía, guardaba estas cosas en su corazón. Entonces cuando queremos honrar a María nosotros, estamos honrando realmente la fidelidad de una hermana, realmente que es un ejemplo para nosotros. Sin embargo, nunca es un ídolo. Entonces, eso nos da a entender cuando Juan dice hermano nuestro o hermano, ¿ya? De nosotros. Volvemos a Apocalipsis, yo Juan, vuestro hermano, él es nuestro hermano. ¿Cuáles son 3 factores a considerar fundamental dentro del proceso de entender si alguien es mi hermano o no? Primero, si ha nacido de nuevo. Si ha nacido de nuevo, va a dar evidencia de ese nacimiento. Y una de las evidencias, quizás la más importante y el hilo conductor de todo lo que significa una evidencia de un hijo, una hija de Dios, es que hace la voluntad del Padre que está en los cielos y que está en los negocios de su Padre. Los negocios de su Padre no es hacer negocios carnales, los negocios del Padre es ocuparse en las cosas de Dios. La prioridad de tu vida, de mi vida, aunque desarrollemos cualquier otra actividad, es glorificar al Padre. Es glorificar al Padre en lo que hacemos, en lo que decimos, cómo actuamos, cómo obramos. Todo eso glorifica al Padre. Esto no tiene que ver con ejercer o no ejercer una actividad laboral, porque el Señor dice, están en el mundo, pero no sean como ellos. Sean diferentes.
sean diferentes. Entonces, es tan importante eso porque en definitiva nosotros tenemos que entender que muchos de estos versículos se ocupan para hacer tontera y media, ¿no es cierto?, en relación a los negocios del Padre. Y todo. ¿Se dan cuenta? Se puede usar y de hecho se usa para este tipo de cosas y no es así. Nuestros hermanos son los que están también en los negocios del Padre. ¿Qué significa eso? Que nunca deja de ser Dios la prioridad en su vida. ¿Y qué significa que Dios sea la prioridad en su vida? Entonces que yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Estamos? Entonces lo primero que vemos nosotros es el carácter del apóstol Pablo. Después dice que participamos en la tribulación. La palabra tribulación significa sufrimiento, significa, ¿no es cierto?, hostilidad hacia nosotros, significa muchas cosas. No estamos pidiendo eso. Eso viene por el solo hecho de nacer de nuevo. Porque todo lo que en el mundo hay va a rechazar la forma y a la persona de Jesús. Juan, el mismo Juanito 15, 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ya, entonces está claro que hay una promesa. ¿La promesa cuál es? Hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que el mundo nos va a aborrecer. El mundo nos va a aborrecer. El mundo no es el planeta, no son los árboles. El mundo es el sistema, el pensamiento del ser humano, el pensamiento humano, la forma en que el hombre hace negocio, la forma en que el hombre gobierna, la forma en que el hombre dirige su vida, aborrece al cristianismo. Aborrece al cristianismo. Por eso es que el cristianismo apóstata, o el falso cristianismo, una de las claves es que es amigo del mundo, quiere hacer las cosas como el mundo, quiere agradar al mundo, quiere atraer a los mundanos a la iglesia y no a las ovejas de Dios. Si tú quieres atraer a los mundanos a la iglesia, es muy fácil. Es muy fácil. Tienes que alimentar la carne, haciendo promesas que la Biblia no hace. El Señor nos promete: nunca te desampararé, voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Todo lo vas a poder en mí. Aun cuando no sepas qué decir, el Espíritu Santo va a hablar por ti. Cuando dice que nosotros no sabemos qué decir, y el Espíritu dice, yo no sé por qué hablamos nosotros, si se supone que está hablando el Espíritu. Eso no es hablar en lengua. Eso es que el lenguaje entre el Padre y el Espíritu Santo es tan perfecto, ¿no es cierto?, que interpreta lo que nosotros podemos estar viviendo. ¿Ya? Entonces, la promesa es que vamos a tener tribulación. ¿Queremos tener tribulación? La respuesta es no. Pero va a venir en distintos grados, en distintos niveles. Por eso es tan importante lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Dice, copartícipe en las tribulaciones. La de él era físicamente terrible y lo vivió toda su vida. La de nosotros puede ser de carácter familiar, puede ser de carácter laboral, puede ser de carácter social, económico, ¿no es cierto? Pero vamos a tener tribulación, sufrir por hacer lo correcto a los ojos de Dios. Juan 16:33, el Señor Jesucristo lo dice claramente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un cristiano verdadero va a tener aflicción en el mundo, porque es como un pollo en corral ajeno. ¿Qué le hacen a los pollitos que no son del corral ese? Todo lo otro lo picotean. ¿Han tenido gallina ustedes? No. Cuando tiráis un pollo a otro corralito, los gallos, gallinas, todos, hasta los piojos, todos picotean al nuevo. Y si resiste, pero normalmente no. Eso somos nosotros, pollo en corral ajeno.
Entonces no esperemos que el mundo nos va a abrir las puertas. Nosotros no vamos a buscar el conflicto. El conflicto viene con el solo hecho de ser hijo de Dios. Conflicto con hacer lo correcto en un mundo que hace lo incorrecto todos los días. Todos los días. Van a perder, entre comillas, negocios por hacer lo correcto. Pero si estamos en los negocios de nuestro Padre, nosotros tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que hacer lo correcto. No podemos usar los métodos y el sistema del mundo para hacer, ¿no es cierto?, cosas dentro de la iglesia. Entonces, el Señor dice, en el mundo van a tener aflicción, pero ¿cuál es el consuelo que nos da? En Él podemos descansar, ¿cierto? Ese es el punto. Si alguien pierde el trabajo por haber hecho el bien, por haber hecho lo correcto, y viene donde mí, yo no le puedo, escuche esto, yo no le puedo prometer como muchos dicen, mira, si Dios te sacó de ahí es porque tiene algo mejor para ti. No sé, eso no lo puedo firmar, eso no estoy ni capacitado, ¿no es cierto? Ni tengo la habilidad ni la autoridad para decirte eso. Quiera Dios que sí, pero no te lo puedo firmar. Ni puedo decretar, ni declarar, ni nada. Romanos 5, 1 al 4. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Otra vez, cuando un hijo de Dios está en un periodo de prueba, de tribulación, de lo que sea, dice que se gloría. Vale decir que da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que es Dios trabajando en su vida. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. ¿Cómo crees tú que Dios va a sacar eso en nosotros? Por favor, dame un ejemplo. Si es paciencia. Entonces, ¿por qué esperamos lo contrario si Él quiere sacar fruto espiritual en nosotros? Cada uno. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Que Él no me va a hacer pasar por nada para lo cual no me haya preparado. Él me preparó antes de la fundación del mundo, preparó el plan perfecto, todo. Por lo tanto, lo que me dé, en Él yo lo voy a superar. ¿Cierto? Esa es la esperanza que tenemos. Pero ¿cuál es la promesa que tenemos acá? Por eso es que es tan satánico cuando yo empiezo a imputar promesas de otros a uno. Y ahí sacan a David, a Abraham. Sí, pero es una promesa que Dios le hizo a David. Es una promesa que Dios le hizo a Salomón. Es una promesa que Dios le hizo a Abraham. No a mí. Yo puedo sacar principios de ahí. Principios de la fidelidad, principios de una serie de cosas. Pero no puedo, ¿qué cosa? Reproducir lo que Dios le dijo a Salomón cuando estaba en el monte Gabaón, que yo estuve ahí. ¿Sacrificó cuántos bichitos? ¿Se acuerdan? 1000. Y se aparece Dios ahí. Y le dice, pídeme lo que quieras. Yo te pregunto, ¿se te ha aparecido Dios a ti y te ha dicho, pídeme lo que quieras? Si se aparece alguien y te dice, pídeme lo que quieras, sale arrancando. Pues no es Dios. Pídeme lo que quieras. Entonces le da sabiduría y dice, porque pediste sabiduría, además te voy a hacer millonario. Pero se lo dijo a Salomón, no a mí. Es más, a la iglesia que le dice, en el mundo de la aflicción, esto, te prepara. Por eso es que debemos dar gracias a Dios que nosotros, todo el tiempo que llevamos, yo llevo 25 años como cristiano y no he visto hambre, no he tenido necesidad, nunca me he acostado con la guata vacía, al contrario. Entonces, cuán misericordioso es Dios. He tenido tribulaciones, sí, pero tribulacioncillas.
Y probablemente tú has tenido tribulación, a lo mejor un poquito más grande, todo, pero ninguno de nosotros puede decir, ay, es que yo sufrí más que tú no sabes lo que yo... Ahí tenemos a alguien que sufrió. Y él dice, yo soy copartícipe de ustedes. ¿A ti te hicieron un vacío en tu grupo de amigos? Eso es tribulación también. Yo también dice el apóstol Pablo, esa palabra que tanto nos gusta usar a nosotros, te acojo también en tu tribulación. ¿No es cierto? También es una tribulación, es un sufrimiento. ¿Por causa de qué? Del Evangelio. Si te tocó eso, eso es. Sé fiel. Seamos fieles en eso. Por eso me encanta el carácter de Juan, y por eso es que hacemos tanto hincapié en eso, porque cualquiera de nosotros, mira, si cualquiera de estos mentirosos que hay hoy día, que se llaman apóstoles y toda esta cuestión, recibiera una revelación de este tipo, es que olvídate, Dios tendría que haberle puesto 50 aguijones para que no hablaran. Cambio Juan, ahí, yo soy copartícipe con ustedes, soy hermano de ustedes. Claro. No era un hotel 5 estrellas, una cueva. ¿Verdad que la María se estudia ahí? Sácate foto. Vamos a hacer Ya. En una situación. También estuvo ahí sí. Romanos 8, 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otra vez, ¿no es cierto?, vemos la misma constante. Por causa de la verdad de Jesucristo, un cristiano verdadero va a tener padecimiento. No estamos siendo nosotros masoquistas, simplemente estamos diciendo que cuando un hijo de Dios verdadero está en el mundo lo va a aborrecer. El mundo lo va a aborrecer. En distintas medidas, en distintas formas. Nosotros podemos tener desde la persecución familiar, ¿no es cierto?, desde el vacío social, pasando por el vacío social, el hostigamiento laboral o la persecución institucional, que cuando ya un gobierno, como ocurre por ejemplo en los países comunistas o de carácter musulmán, gubernamentalmente, o sea, legalmente se matan cristianos. Legalmente es para eso, ¿ya? Entonces, pero no vamos a encontrar facilidades. No vamos a encontrar facilidades, vamos a encontrar siempre dificultades. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Es el Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿puedes repetirlo por favor? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por qué da testimonio de que somos hijos de Dios? ¿Cómo es que sé que soy un hijo de Dios? O sea, entre otras cosas, aquí están las claves. Haber nacido de nuevo, todo lo que hemos dicho. Pero aquí hay una clave fundamental. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos. Si tú nunca has padecido por ser cristiano y le has quitado siempre el cachete a la jeringa por distintas razones, eso significa que entonces no podemos seguir el ejemplo de Juan y de Pedro, que ellos dicen, mire, juzguen ustedes. Cuando dice juzguen ustedes, está diciendo, aplíquenlo la ley que ustedes determinen, pero nosotros no podemos seguir, o sea, no podemos callar la predicación. La predicación. Por lo tanto, ellos dicen, nosotros nos ponemos bajo las consecuencias que eso tenga, pero no vamos a dejar de hacerlo. Porque dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Lógico. ¿Qué son 20 años más comparados con una eternidad? Si es que, porque ya si fuéramos nosotros a lo mejor a conmutar cosas, ya hace rato que el Señor pasó, ¿no es cierto?, el equilibrio entre pasar cosas malas y pasar cosas buenas y cosas así, cosas así. O sea, Dios ha sido sumamente bondadoso en todo orden de cosas, en todo orden de cosas. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el concepto de gratitud, de entender cuán maravilloso y misericordioso es el Señor. Porque Él, al igual que lo quiso con Juan, lo quiere conmigo. Pero Él usó algo con Juan que no está usando conmigo. Él sabe por qué le dio eso a Juan, pero yo agradezco que no me lo dio a mí. Pero algo me va a dar. Entonces, si lo que me da yo no lo sé llevar, ese es un problema. Ese es un problema. Porque significa que estoy buscando
herramientas del mundo para salir de ese problema, o de esa dificultad, o de esa tribulación. Es necesario a veces, claro, si yo estoy enfermo de resfriado, ¿no es cierto?, y tengo bacterias, todo, por supuesto me tomaré antibióticos, como siempre digo yo, en el nombre del Señor, que se te acabe esto. Pero si seguís tosiendo y con fiebre en la noche, anda al médico. ¿Entiendes? Anda al médico. Yo les conté la historia y siempre digo esto mismo porque es verdad. Una persona que decía ser cristiana, lo picó una araña rincón. Y no fue ni a la urgencia ni ninguna cosa, no, dijo, el Señor me tiene que sacar, el Señor me tiene que... Bueno, le sacaron 3/4 partes de pierna. Entonces, ¿qué fue un problema de fe de él? No, es que uno no puede manipular las cosas a su antojo. En el nombre del Señor, sáname. Pero si la cuestión se te empieza a poner como beterraga, el Señor no vía esa este. Para eso Él permite que existen hospitales, médicos, todo lo que sea. Entonces, es fundamental entender cómo es que opera Dios en nosotros. ¿Ya? Filipenses 1, 28 y 29. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En nada intimidados. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No es cierto? Entonces, nadie podrá separar el amor de Dios. Uno no debe tener miedo o temer al hombre. Por eso es que habla de que es el temor a faltarle a Dios. Porque ahí quedamos desprotegidos. Pero nosotros le tenemos mucho más miedo a las cosas que ocurren con hombres, con personas. Miedo, pero el temor de Dios es justamente lo que necesitamos siempre. O sea, recordar que no podemos, no debemos, ¿no es cierto?, faltarle a la voluntad de Dios. Y si lo hacemos, abogado tenemos que para el Padre, arrepentirnos, aprender, seguir, todo lo que significa. Entonces, hoy día hemos visto solamente parte del carácter de Juan. La próxima semana vamos a ver esta revelación con la simbología que hay, pero es importante aprender el carácter del apóstol Juan, un ancianito ya de más de 90 años, transformado a lo largo de toda su vida, y al final y en el ocaso de su vida, él recibe la revelación más majestuosa del Señor Jesucristo. Él conoció a Jesucristo, él vivió con Jesucristo, él fue cercano a Jesucristo. Sin embargo, cuando Jesucristo se le aparece en gloria, él dice que cae al suelo como muerto. Cae al suelo como muerto, porque está viendo a Cristo como realmente es. Como realmente es.